¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en el streaming de la República, como todas las tardes. Manuela Camacho por aquí, muy contenta de estar acompañándolos de 3 a 4 de la tarde. Hoy el programa empieza con un clima un poco tenso y pues de solidaridad y tristeza con lo que viene sucediendo con el país hermano Venezuela. Sabemos que además tenemos mucha diáspora venezolana en Perú. Y Venezuela es un país que ha vivido una serie de crisis diversas, de repente un poco más conocidas en el ámbito geopolítico, pero que hoy tienen efectos puntuales en cómo se abastece y cómo se resuelve la crisis que ha desatado estos dos terremotos de magnitud superior a 7 puntos y que han destrozado una cantidad de edificios, han arrasado con lugares enteros, distritos enteros. Hay más de 30.000 personas desaparecidas. La Defensoría confirma ya más de 100 personas heridas y miles son los que se cuentan perdón, 100 fallecidos y miles son los que se cuentan en personas heridas. Con un poco más de data y con un enlace directo desde Caracas, Venezuela, vamos a estar en unos minutos. Pero primero tenemos que empezar hablando del Congreso que nos deja, de aquí, del Perú. Termina la legislatura por fin de este Congreso nefasto, sumamente desaprobado, pero hasta el último minuto han querido sangrar el país y hacer lo que han querido, como siempre, aprobando leyes a su favor. La más reciente de la que tenemos que hablar, aparte del paquete de impunidad al que le dedicamos todo el programa de ayer, si usted no lo ha visto lo puede ver en diferido, la más reciente y que se aprobó el día de ayer, que está a la espera de una segunda votación, es la del aumento del salario a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Pleno aprobó en primera votación homologar los ingresos de todos los magistrados de la Junta, titulares de la Junta Nacional de Justicia, con el salario que reciben los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia. Usted que se mata llegando a fin de mes y con el dinero, el poco dinero que recibe, tributa, pues gran parte de ese dinero que conforma las arcas del Estado ahora va a ir dirigido a una ampliación de más de 12.000 soles por cada uno de los magistrados que pasan de percibir 35.000 soles mensuales a equiparar su ingreso ahora para ganar 47.000 soles mensuales. Esto implica una adición de presupuesto anual de casi 1.000.000 de soles, 866.000 soles es lo que le va a costar al Estado. Y uno se pregunta, bueno, primero saber quiénes fueron quienes votaron a favor de este aumento de sueldo. De pronto, al último minuto, lo tenían bien guardadito para haberlo votado el mismo día que se iban. 68 votos a favor, adivine usted de quiénes. Mayoritariamente, por supuesto, de Fuerza Popular, de APP, de Perú Libre y de Somos Perú. Y lo importante es analizar el trasfondo de esto. Favor con favor se paga, señores. ¿Qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia para recibir tremendo regalazo del Congreso antes de partir? Un aumento de 12.000 soles en el salario de cada uno de los magistrados. Pues el caso más emblemático y el que recordamos sin duda es el de Delia Espinosa. Recordemos brevemente, antes de pasar con nuestro invitado, cómo fue que la anterior Junta Nacional de Justicia destituyó a Patricia Benavides, que era en ese momento fiscal de la Nación, cuando estaba implicada en una red de corrupción, señalada de ser parte de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público, que cambiaba favores y sentencias por intereses propios. En ese momento es que la Junta de Fiscales Supremos elige a Delia Espinosa, que pasa a ocupar el cargo de fiscal de la Nación, y cuando llega una nueva Junta Nacional de Justicia en la que está Gino Ríos, el magistrado Gino Ríos, y la actual María Teresa Cabrera, es que deciden deshacer lo que hizo la Junta que destituyó a Patricia Benavides y pedir su restitución.
Delia Espinosa se niega a hacerlo, argumentando que no compete a la Junta Nacional de Justicia elegir al fiscal de la Nación, solamente juzgar o destituir, y desde ahí es que arranca un patrón que hemos visto de venganza en contra de Espinosa, que finalmente es quien le abre un proceso disciplinario y la destituye por unanimidad del cargo de fiscal suprema titular, pese a que el Poder Judicial le dio la razón a Espinosa. La Junta Nacional de Justicia se negó a anular esa inhabilitación, pese a que había la determinación de un juez que anulaba la sanción. Y lo último que ha pasado en cuanto a Delia Espinosa, que nos dice qué tan activa sigue estando la Junta Nacional de Justicia, es que recordemos que una sala constitucional envió una resolución a favor de Delia Espinosa, anulando la inhabilitación que le hizo el Congreso. El Congreso ha inhabilitado a Delia Espinosa 2 veces. Tenía 2 inhabilitaciones para ocupar cargos públicos. La primera, bajo el curso jurídico y penal, pues llegó a este Tribunal Constitucional, que emitió una resolución a favor de Espinosa. Resulta que María Teresa Cabrera, de la Junta Nacional de Justicia, que lidera la Junta Nacional de Justicia, ha decidido perseguir a esos magistrados, diciendo que les van a abrir un proceso de investigación. Pero no es el único caso, señores. Esto es un patrón bajo el que opera la Junta Nacional de Justicia, que parece ser mesa de partes del señor Rospigliosi y hacerle todos los favorcitos que competan para quienes resultan incómodos para sus intereses. Si no, pensemos también en el caso de Concepción Carhuancho. ¿Qué pasó con el juez Concepción Carhuancho? Pues que aplicando una herramienta completamente válida que se llama control difuso, eligió no aplicar la ley de Rospigliosi aprobada por el Congreso de prescripción en delitos de lesa humanidad para militares. ¿Qué significa el control difuso? Que los jueces tienen la autonomía y la autoridad de decidir cuándo inaplicar una norma si es que ésta contraviene directamente a la Constitución o a los tratados internacionales. Concepción Carhuancho se ha negado, de la misma manera que otros jueces también lo han hecho, a aplicar esta ley de prescripción, señalando que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Punto. Bajo ese argumento, y obviamente sustentado, no aplicó la ley de Rospigliosi, algo que por supuesto lo molestó muchísimo y que pidió que el Poder Judicial lo destituyera. Desde ahí es que la Junta Nacional le abre un proceso que termina por su sanción, de manera preventiva, supuestamente. ¿Por qué? ¿Por cuáles son los argumentos que tiene la Junta Nacional de Justicia? Dar conferencias en institutos no universitarios. Y este video que vamos a poner aquí a un costadito de la pantalla, en el que el señor Carguancho canta Triciclo Perú. Argumentos absurdos, efímeros, no sustanciales y que evidentemente son solo fachada para expectorar a quienes les resultan incómodos. Y no es el único. También la Junta Nacional de Justicia está ahora persiguiendo y hostigando a 5 jueces supremos de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que bajo la misma lógica de Carhuancho decidieron no aplicar esta supuesta ley de prescripción en materia del caso de las esterilizaciones forzadas. Ahí está el panorama brevemente explicado. Obviamente faltan muchos ángulos, pero para tratar de ponerlo muy rapidito, la Junta Nacional de Justicia ha sido útil para sacar del camino a los enemigos, a los opositores, a los incómodos para el Congreso. Está conectado con nosotros Eduardo Salmón, quien es politólogo. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar nuevamente aquí en Fuerte y Claro. Hola Manuela, qué gusto estar contigo. Lo último no te escucho que dijiste, pero gracias por tus palabras. ¿Se me escucha bien, no? No escucho a Eduardo, por favor. Uy, no te escucho. Yo no te escucho. ¿Tú me escuchas? Ahora sí. Aló. Uy, tenemos un tema Oh, con el audio, por lo visto. Pero hola, no te querido Eduardo, ahora sí escucho. te escucho. ¿Tú me escuchas? Ya, sí, ahora sí. Ya, parece que lo solucionaron. Bien, hacía pues Eduardo un breve resumen de cómo hay que hilar
¿no? Para no Ujú, analizar por separado este aumento de salario muy lindo, muy beneficioso para la Junta Nacional de Justicia y las ujú. últimas acciones que han tenido para favorecer los intereses de Fernando Rospigliosi y de Fuerza Popular. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Crees que hay algo que no estamos viendo y que también sea necesario incorporar en este análisis? Bueno, tú dijiste casi todo, pero me parece que es claro que es un bono por resultados, ¿no? Es decir, porque con ellos hay un trabajo de aquí en lo que continúa, que es, digamos, directamente el ascenso formal y directo del Fujimorismo al poder, ¿no? Directo bajo Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, en esta no transición, desde mi punto de vista, no tiene que hacer transición este gobierno, ¿no? Este gobierno que entra no necesita, pues, digamos, una mesa de transición, un equipo de transición. Entonces va a seguir trabajando con esta Junta Nacional de Justicia. Entonces, me parece que es un bono de reconocimiento por lo que han hecho, que básicamente es sacar ilegalmente a Del Espinosa, ¿no? Entonces, te estoy reconociendo lo que has hecho, vamos para adelante, ¿no? Nosotros vamos para adelante porque lo que viene, con este mensaje lo que viene es que creo que van a empezar a sacar salas supremas enteras, porque Sí. ese creo que ese definitivamente es el bloqueo institucional democrático que tienen y que les queda, ¿no? Porque ya hemos hablado muchas veces y creo que la mayoría de gente que nos ve, que sigue constantemente tu programa además, debe entender que tienen todas las instituciones copadas y los únicos que les quedan son pequeños fueros del Poder Judicial y básicamente las salas supremas. Entonces yo creo que están mandando un mensaje claro, un reconocimiento por lo hecho a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que, que ha devenido, se supone que nació con la promesa de eh, olvidarnos de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura y al final volvieron, se lograron volver todos los amiguitos, los hermanitos, todos volvieron, están todos felices y yo creo que van por las salas supremas, ¿no? Entonces, esto es un pequeño adelanto, pues, digamos, de recompensa por haber hecho bien tu trabajo, ¿no? Sí, ayer hablábamos con Carlos Rivera que lo que está en juego ahorita es muy preocupante, que es la autonomía y la independencia de los jueces para tomar decisiones, ¿no? Porque cada vez que aplican Ujú. el control difuso o que toman una decisión, básicamente para no seguir una lógica tan complicada, haciendo su trabajo, entonces tenemos una junta que está detrás de ellos porque es el organismo que se encarga de fiscalizar las actuaciones de los jueces y que como tú Ujú. bien dices, ahora con la cantidad de leyes que están movilizando desde el Congreso, que ya han logrado que pasen votaciones y que están solo a la espera, por ejemplo, de que Balcázar las promulgue, un presidente colocado por ellos mismos, entonces va a ser cada vez más difícil, es como si le pusieran más y más obstáculos para que el juez que no quiera aplicarlo por un lado, entonces se pueda ir por otro. Y tenemos otra preocupación, que como decía ayer Carlos, y no sé si tú coincides con esto, ¿no? Ujú. Como se han dado cuenta que tienen un obstáculo sobre la actuación de los jueces y los magistrados, que aún siguen siendo independientes y respetuosos de la Constitución, entonces Me decidieron, aplican. bueno, ya que con estos no podemos, exacto, Ujú. vamos a los fueros militares. Y ahí sí que no hay cómo fiscalizar porque no hay jueces ordinarios, no hay procesos ordinarios y es muy distinto cualquier proceso de sanción. Claro, lo que a ellos les ha molestado, ¿no? Y es que los jueces tienen independencia. Y al tener independencia, lo que hacen en control convencional, y se dan cuenta que esto no coincide con el marco ni de la Constitución ni del derecho internacional, y por lo tanto inaplico esa ley, no procede, ¿no? No, o sea, tu ley es absurda y por lo tanto no puedo aplicarla en, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad, por decir un ejemplo, entre tantas cosas. Y entonces esa molestia los ha llevado, como tú bien dices, a llevar del fuero civil al fuero militar o policial, ¿no? Para que justamente ahí ellos sí tengan el control total sobre la situación de denuncias de potenciales violaciones. Y me preocupa esto, ¿no? Porque hay quienes dicen, ¿no? O a mí me parece, incluso colegas, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo me distancio de Banda, por ejemplo, ¿no? De Gonzalo Banda, ¿no? A quien respeto, dicho sea de paso, pero yo creo que hay mucho wishful thinking, ¿no? Mucha ilusión
en creer que el gobierno que va a tomar oficialmente, ya el mando a partir del 28, eh, tendría una posibilidad de lucidez o de giro democrático, de vocación democrática. Porque lo que te está demostrando lo que ha hecho el Congreso hasta ayer, y que, ojo, va a continuar también, porque han dejado regalitos en la comisión permanente. Y esta comisión permanente puede que tome estas decisiones hasta, si no me equivoco, creo que tiene potestad hasta el 15 o 17 de julio, no, De no estoy julio, seguro sí. respecto a sí, pero es en julio. Entonces, puede que apruebe otras cosas más, así que hay que estar atentos todos los días a, digamos, a ver lo que hace la comisión permanente y lo que sale finalmente también en el diario El Peruano, dicho. Pero hay esta creencia de, volviendo al punto, ¿no? Hay esta creencia de que podría haber la posibilidad de giro, pero el actor que nos está demostrando, porque actualmente tiene el control, digamos, Fuerza Popular, ¿no? Vemos a Rospigliosi, que es parte de Fuerza Popular y que, dicho sea de paso, también va a entrar en el nuevo Congreso bicameral, ¿no? De hecho, Ujú. hoy día o ayer fue que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo que como él tiene sentencia en primera, todo me parece auténtico en este país, ¿no? Pero como él no tiene una sentencia firme, todavía tiene una sentencia en primera, bueno, en su caso sí va a proceder, puede proceder a juramentar, ¿no? Entonces, digamos, Se tiene supone que las leyes, debería bastar con la sentencia en primera, según la es que Constitución. sí, pero hacen una lectura antojadiza de todo, ¿no? Entonces, Sí, estamos en ese acostumbrados. sentido, y vuelvo al punto, ¿no? En ese sentido, me parece que es pura ilusión creer que va a haber un giro democrático, porque lo que están haciendo con todo este combo de leyes que han aprobado y que podrían aprobar algunas más, es preparar el terreno para claramente una vocación autoritaria firme, ¿no? Que quizás la vayan a ir midiendo el uso, pero está claro que esto es para que en donde haya, digamos, una sentida manifestación pública de rechazo, ¿no? Protestas, ¿no? Marchas y demás, darle todas las armas a la represión de manera brutal Policial. e, e ilegal y hasta con ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, eso a mí me parece sumamente preocupante y peligroso, ¿no? Es alguien que claramente no ha leído el mensaje del resultado electoral, ¿no? Y el problema, y por eso lo repetimos tanto tiempo en la previa, durante la campaña electoral, es que el copamiento institucional tiene repercusiones reales que se ven muy claramente y en efectos pragmáticos aquí. Por ejemplo, la Ujú. aplicación de estas leyes, que es abiertamente inconstitucional, debería ser enviada a revisión del Tribunal Constitucional, si es que todavía tuviésemos un tribunal constitucional independiente y autónomo en el que pudiéramos confiar. Pero ahorita, ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Absolutamente nada. Por otro lado, el Ejecutivo, un señor Balcázar, escogido y puesto por la mayoría congresal, Ujú. y que cuando la señora Keiko Fujimori llegue al poder, como ya sabemos que va a hacerlo el 28 de julio, pues no va a revisar absolutamente nada, no va a enviar observaciones, simplemente va a promulgar. No hay ningún tipo de contrapeso al poder que va a tener el Congreso porque tiene copadas absolutamente todas las instituciones, una sola fuerza política. Sí, claro. Y el apuro de estas leyes también viene porque, digamos, no va a ser tan simple en el Congreso bicameral estas aprobaciones como lo tienen ahora. Creo que por lo menos en el corto plazo, ¿no? Una vez que se vayan configurando, ya sabemos que seguro van a jalar muchos más personajes de otras bancadas, digamos, a sus votaciones, es lo más probable, ¿no? Que compren votos o que logren, digamos, negociar con algunos otros congresistas, senadores, diputados, pero les va a ser un poco más difícil. Entonces, por eso, digamos, se han asegurado, ¿no? De que ya una vez tener las herramientas, por si acaso las necesitan, y yo creo que las están pensando usar, si no, no lo hubieran hecho, ¿no? Entonces es Por terrible. Y supuesto. ahora vamos a ver lo que va a ser interesante también del nuevo Congreso, porque el que nos deja es si van a tener la vocación democrática y la coherencia de lo que muchos dijeron en campaña, de hacer una contramedida a todo esto que es abiertamente anticonstitucional, ¿no? Y que va contra el derecho internacional, porque lo que debería plantear alguien como, por ejemplo, la bancada de buen gobierno, que supuestamente, digamos, tiene una vocación que se iba a oponer o se va a oponer supuestamente a todo lo que abiertamente va contrario al Estado de Derecho,
pues debería promover la derogatoria de justamente esto último que acaba de aprobar el Congreso, ¿no? Y eso también te iba a mencionar, los silencios que son estruendosos a estas alturas, ¿no? Claro. Ayer temíamos el silencio del Poder Judicial, por ejemplo, que ya por fin medio que se expresó a través de un comunicado preocupado, ¿no? Teníamos a Por una presión y Janet. porque va de salida, probablemente. Ah, exactamente. Teníamos a una Janet Tello que, consultada por algunas de estas modificaciones, decidió no decir absolutamente nada, porque, claro, estaba yendo a pedir un tema presupuestal en el Congreso. Pero tenemos también el silencio de bancadas que ya sabemos que van a conformar el Congreso bicameral y que no dicen nada, no alertan sobre nada, cuando lo que está pasando es gravísimo, porque no solo tiene que ver con la Claro. afectación a la memoria, sino el allanar el camino para la represión futura. Al punto que ha habido dos pronunciamientos ya de la ONU, digamos, de la Comisión Especial de Derechos Humanos, y eso no es normal. De hecho, tan así que ayer la editorial más fuerte y el titular más fuerte yo lo vi en la Dolce Vele. O sea, volvimos a las épocas en que tengo que recurrir a prensa extranjera para, digamos, ver los titulares correctos. No puede ser, pues, ¿no? O sea, lo que ha pasado ahorita es gravísimo porque nos retrotrae en una situación. Ahora, lo inmediato de esto es o lo derogan o va a seguir una segunda ola y ahí vamos a ver cómo se compone el nuevo Congreso, porque creo que lo que viene, una vez que estas leyes están aprobadas, que van a intentar, el paso siguiente es, como esto no tiene sentido lógico con lo que queda en nuestro aparato institucional democrático, en nuestra constitución, creo que lo siguiente viene es la salida de la Corte de la CIDH, de la Corte CIDH, o sea, es lo que van a Sí, intentar, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver también quién realmente tiene vocación democrática y quién no en el nuevo Congreso, ¿no? definitivamente, porque para eso lo que tiene que pasar es que la señora Fujimori denuncie el Pacto de San José y va a depender de los votos que obtenga en el Congreso. Así que ahí vamos a empezar a ver cómo es que se conforma esta supuesta oposición que hablaba de un Congreso equitativo y que ahora sí todo era una maravilla, que ahora sí el fujimorismo había perdido tentáculos y ahora sí teníamos cómo resistir a su poder. Vamos a ver qué tanto resisten desde sus votos en el Congreso. Sí, eso a mí me parece sumamente preocupante, ¿no? Yo creo que al final vamos a depender de dos cosas, creo yo, ¿no? Uno es la sociedad civil, a la cual, honestamente, voy a ser específico, a la sociedad limeña no le tengo ninguna esperanza con eso. Creo que Mm, otras regiones sí son más corajudas y más coherentes en ese sentido, y es mínimo. Y el otro aspecto creo que para que se incline la balanza en esta situación, esta eh, sumida autoritaria, va a ser, creo, el contexto internacional, ¿no? Y ahí creo que vamos a tener que resistir hasta que empiecen a cambiar los patrones, básicamente desde Estados Unidos, ¿no? Que en 2 años habrá elecciones y, digamos, ahí veremos realmente la situación, porque yo creo que mi esperanza es el poco el sector demócrata que ha empezado a despertar y que, digamos, hemos visto ayer, antes de ayer, que los nominados en las primarias demócratas en Nueva York, por ejemplo, apoyados por Mandani, los tres han sacado unas votaciones increíbles, históricas, ¿no? Entonces, yo creo que va por esa línea, esperar a que internacionalmente cambie un poco ese tema, porque ahorita están envalentonados aquí y en todos lados, ¿no? Lo vemos en Colombia, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Chile, ¿no? Y queda básicamente Brasil como un pequeño poco de resistencia, México también, ¿no? Y lo digo en términos democráticos, no en términos de derechas e izquierdas, ¿no? Para que se quiera entender, ¿no? bien, sí, sí, hay que ver porque además lo preocupante de esto son los nexos que tienen con Estados Unidos, que es la potencia que ha No, demostrado mucho es que ellos en están Latinoamérica. hipercoordinados, ¿no? Ellos siempre hablan del Foro de Sao Paulo, que es el Foro de Sao Paulo. Realmente si alguien conoce que es el Foro de Sao Paulo, es una tontera, o sea, no hay una capacidad organizativa, es una buena intención de ponencias y poco más, poco menos, pero ellos realmente sí están coordinados y encima tienen una cantidad de recursos increíbles, ¿no? Y se nota, ¿no? Porque además las campañas son casi calco y copia, ¿no? Y los perfiles que se establecen, ¿no? De esta derecha extrema, pues
son muy parecidos. Ellos sí tienen capacidad de coordinación. Ojalá las izquierdas democráticas las tuvieran, ¿no? No es el caso, ¿no? No lo es, querido Eduardo. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, siempre para estar aquí y por tu análisis. Ya estaremos volviendo a conectarnos, ojalá en mejores tiempos. Un abrazo, querido Eduardo. No, no creo eso, pero vamos a seguir resistiendo, ¿no? Y con coherencia, eso sí. Siempre, Un abrazo. siempre firme. Bien, muchas gracias. Ha sido Eduardo Salmón, politólogo, con quien analizamos lo que viene sucediendo desde el Congreso. Y como decíamos ayer, aquí nada es casualidad. A siempre va a tener que ver con B. Y usted indague un poquito y va a encontrar que el nexo es directo.